Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable de cultura, enigmas, sucesos que desafían a la razón, casos insólitos, entrevistas y mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 desde Lima Sur y su página web. En Edenex.es la radio del misterio desde España. En Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, los invito cordialmente a que formen parte de la familia. Si no, hay multa. Misterio Infinito Perú en YouTube. Algunos programas también se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify para los que son ultramodernos y andan en la era del podcast. Bueno, ese tal Fernando soy yo, Fernando Chapi Martínez, y me encuentro muy feliz, muy complacido de que me estén acompañando en una nueva ocasión. Como ya les había contado en un anterior programa, para los que sean habituales, me encuentro en un lugar bastante elevado de la geografía nacional. En este lugar concretamente hay más de 4.000 metros. No estoy aquí en plan exploración, tampoco de paseo ni de viaje de placer necesariamente, sino trabajando. Así es la vida en este mundo global actual. Hay que chambear, porque incluso ya lo dice algún texto o muchos textos y la sabiduría antigua. Quien no trabaja sencillamente no ha de comer. Así es la vida, por lo menos en este mundo material. Así que continuamos con toda la actitud. Bueno, algunos se preguntan cuál es mi profesión, más allá de tener programas de radio. Bueno, yo soy licenciado en trabajo social, por si se lo preguntaban o aún no lo sabían. Por cierto, si a ratos me notan medio cansado, es porque cuando estás a más de 4.000 metros, obviamente hay sus limitaciones en cuanto al mal de altura, algunas cositas y también un frío que por las noches desciende tranquilamente, de forma suavecita, insospechada, hasta los 6 grados, 4 grados, 2 grados y de madrugada también puede ser bajo cero. Ambientes bastante duros, ambientes en los que crece el ichu y se vuelve dominante por las pampas, pero les puedo decir que los atardeceres son hermosos. Vale la pena, amigos, vale la pena viajar y también quedarse un tiempo por estos lugares. De hecho, el otro día estuve incluso más alto, en un centro poblado que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Alguien que sea poco conocedor de estas situaciones podría decir: ay, Fernando, pero ¿qué más da? Ya estás a 4.500 son 500 metritos. No, amigo, amiga, usted investigue. Cuando ya pasas los 2.500 o mejor aún, cuando ya pasas los 3.000 metros sobre el nivel del mar, tu organismo empieza a tener algunos cambios. Si tu organismo fuera una persona, aparte te lanzaría esa típica mirada suspicaz que se usa mucho en los iconos, en los emoticones de las redes sociales, ¿no? Como diciendo qué está pasando acá. El oxígeno no es que disminuya, lo que disminuye es la presión atmosférica, por lo tanto hay una mayor, se tiene que hacer un mayor esfuerzo para lograr captar la misma cantidad de oxígeno o por lo menos una cantidad razonable que como lo hacías cuando estabas a niveles más bajos. Así que a partir de los 3.000 metros, más aún 3.500 metros, no se diga ya 4.000, cada 100 metros el descenso del oxígeno que puedes fácilmente obtener con la respiración es más notorio, mucho más notorio, a tal punto que tienes a veces que respirar más rápido, una respiración más rápida, realizar menos esfuerzo, evidentemente. Tampoco te puedes atiborrar de comidas abundantes antes de dormir y todo ello, porque hasta tu digestión va a ser un tanto más lenta.
Y si te arriesgas, pues obviamente hay efectos. Pero yo estaba por ahí leyendo una noticia que justamente como a 4.500 metros de altitud en Carumas, Moquegua, hay seguramente por ahí algún observatorio, eso no lo leí ahí, pues habían obtenido una fotografía en esos cielos limpios de la noche del 3I Atlas, que actualmente es pues es prácticamente la estrella pop en las noticias de astronomía y también del mundo del misterio y en general de la cultura, porque todos estos temas son también en su interpretación sobre todo profundamente culturales. Con un pequeño telescopio y todo eso yo me arrepentí de no haber preservado aquel telescopio chiquito pero efectivo que me regalaron cuando era niño para observar las estrellas y lo que se movía por ahí en el firmamento. Pero no solamente tenemos que mirar hacia arriba. Si vivimos cerca al mar, el mar también tiene sus misterios. Y justamente encontré una noticia de esas que son poco conocidas por los grandes medios, porque también tiene su antigüedad, y trata sobre un hecho relacionado a la criptozoología, es decir, a la existencia, el avistamiento de seres animales que no están catalogados por la ciencia oficial, pero que hay testimonios, relatos, alguna fotografía por ahí. Digamos que hay cierta evidencia, iba a decir, pero ciertos indicios de que podrían estar acompañándonos en algún lugar del mundo estos seres. Vamos entonces a un caso que ocurrió bien atrás en el tiempo, en julio de 1876, y que está relacionado al Perú, no porque haya ocurrido aquí, sino porque fue presenciado desde un barco que tenía la ruta de Panamá a Perú, obviamente por el Océano Pacífico. Del testigo conocemos solo su apellido, Armit. Dibujó un boceto, inclusive dijo que había presenciado una extraña criatura, como les digo, en un viaje de barco de Panamá a Perú, cuando estaba pasando por la península de Santa Elena, que corresponde a Ecuador. Armit incluso envió esta historia y su boceto a un diario. Él menciona que estaban a bordo de un buque llamado Colombo. Y en realidad, pues el buque estaba averiado, estaba siendo remolcado por otro barco y los estaban llevando de Panamá al Callao en ese julio de 1876. El mar estaba muy tranquilo y casi ya llegando a la altura de Guayaquil. De la nada aparece una ola solitaria al lado de la embarcación. Él le calcula entre 2 a 3 metros por encima incluso del nivel de la borda del barco. Entonces él y otros que estaban observando se preguntaron qué podía haber ocasionado esa ola tan singular, tan solitaria, sin presencia de vientos ni de mayor agitación. No se lo preguntaron por mucho tiempo porque de pronto dicen que emergió lentamente sobre el agua hasta unos 7 o 9 metros sobre el nivel del mar una interesante pero extraña criatura. Estaba relativamente cerca del barco. ¿Pero de qué criatura estamos hablando? Pues de un ser que tenía un cuello largo, también como de unos 6 metros posiblemente de largo, y que parecía incluso continuar debajo del agua. Tenía una estructura como la de los típicos seres estos tipo monstruo del lago Ness, ¿no? Que algunos dicen pues, que serían supervivientes de la era de los dinosaurios, posiblemente plesiosaurios que han quedado en pequeños grupos y en puntos muy concretos de los vastos mares y que por eso de cuando en cuando se les observa. Pero como la mayor parte del cuerpo de este supuesto animal estaba bajo el agua, el señor Armit es sincero y dice que no observó si tenía cola, aletas o algún otro tipo de, no sé, patas, en fin. Esta observación no duró mucho tiempo, pero fue lo suficientemente clara y potente como para, como dije después, este señor la plasmó en un pequeño artículo, hizo un boceto y lo envió a un diario de su país. Y justamente hablando pues de hechos singulares y de apariciones poco comunes en los mares, esto nos trae
Ni siquiera digo a la memoria, porque en el momento que grabo esto está bastante fresquito la aparición de no un críptido, no un ser no catalogado, pero sí una especie que no demasiadas veces ha sido avistada, ni mucho menos ha sido, digamos, capturada o encontrado un cuerpo para que la ciencia lo estudie. Estamos hablando del tiburón megamouth, es decir, el tiburón megaboca. Yo de este ser me acuerdo que allá por los 90, cuando yo era niño, pues habían algunos documentales que llegaban por el cable y también a la televisión nacional que hablaban justamente de extrañas criaturas tipo monstruos leones, y ahí te mencionaban que una de las pruebas de que todavía nos falta mucho por conocer de los seres que habitan en las profundidades abisales era pues que en el siglo XX se había encontrado al celacanto, a este pez que convivió con los dinosaurios, que se estimaba que había desaparecido hace millones de años, pero que seguía viviendo principalmente en el Océano Índico. Y en realidad la población, los pescadores locales sabían perfectamente que existía, pero para la ciencia oficial fue toda una novedad, o mejor dicho, un redescubrimiento. Entonces dijeron, si un pez puede, de relativo considerable tamaño, permanecer en grandes cantidades con nosotros, pero el océano es tan inmenso que no nos damos cuenta, al menos desde el occidente, que cree conocerlo todo, y desde la ciencia oficial, ¿cuántos otros seres más no estarán ahí habitando todavía? Alguien habla incluso de estos tiburones gigantescos que harían dejar pequeñito al tiburón blanco de la actualidad, o incluso a reptiles que se estima como extintos que están por ahí, lejos de las estrechas rutas que siguen los barcos comerciales. Entonces, en este sentido, también en esos documentales te ponían como ejemplo al Megamouth, que para ese entonces había sido encontrado solo una o dos veces, y lo ponían como un ejemplo, ¿no? Un tremendo tiburón con características arcaicas, que con una boca enorme, por eso el apelativo, y que se lo habían encontrado de casualidad, si no me equivoco, por Japón, ¿no? Que es por donde más está, pero en realidad abarca en su distribución a profundidades considerables, incluso todo el Océano Pacífico. Y bueno, justamente en la zona de Negritos, y yo conozco, en Piura, pues donde también está el salar de Negritos, porque nuestro Perú no solamente es clave, sino que como clave que es, tiene de todo, aunque muchos desconozcan, tiene hasta un salar, si no te alcanza el presupuesto para ir pues a conocer el salar de Uyuni, que es hermoso. Aquí en el Perú tenemos también salares, en la región Arequipa hay también Salinas y Aguada Blanca, y por supuesto también el salar de Negritos, que pues te salen unas fotos muy chéveres, no tiene nada que envidiarle nuestro país a otros. Bueno, la cuestión es que en Negritos encalla, ya muerto obviamente, un tiburón megamouth. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que causa consternación entre científicos del mundo? Pues que la población local, no sé si ya habían visto otro megamouth antes, pero lo filetean, y yo no sé si haya habido ceviche de megamouth o algo por el estilo. O sea, eso es un plato más exclusivo imposible, ¿no? Pero por lo menos me imagino que se comprobó que era comestible, porque no creo que hayan habido reportes de intoxicaciones ni nada por el estilo. Obviamente en nuestro país pasó como una nota curiosa, pero en otros, yo vi por ahí que aparecían noticias pues incluso de países de habla inglesa, lo ponían pues como una desgracia, porque decían hubieran llegado los científicos a estudiar ese megamouth. Bueno, yo estoy seguro, conociendo cómo van las cosas en nuestro país, que no hubiera llegado ningún científico, que se hubiera demorado muchísimo en llegar la cosa, y ustedes saben cómo es cuando un organismo marino plenamente, pues está además en una zona con tanto sol, con tanto calor, se hubiera podrido antes de que hubiera llegado, digamos, alguna autoridad científica a ponerlo a buen recaudo, transportarlo y hacer los estudios necesarios. No estoy justificando con esto de que todo lo que salga del mar y sea raro termine convertido en ceviche, pero hay que entender también que hay necesidades. Y la primera necesidad, la más básica, es la supervivencia, la alimentación. Si pues por ahí la pesca está mala o algo y encuentras algo así que puede salvarle la alimentación a tu familia, o poder aligerar, aunque sea por unos días, un poco tu economía vendiéndolo, pues bueno, como digo, no es justificable, pero se entiende. Y es que amigos, así es la realidad de las cosas, que no debería ser de esa manera, pero es lo que hay. Primero, pues uno piensa en sus necesidades básicas, en lo cotidiano,
y ya una vez ahí pues podemos tener a veces más la sensibilidad para pensar en otras cosas. Bueno, así es la realidad dura y pues es lo que se vive. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Pasando a otro tema que tiene que ver también con las cuestiones culturales, pero sobre todo con nuestro lugar en el planeta y en el espacio, los mitos que hay a veces al respecto y lo que podemos lograr con nuestra curiosidad y además con el uso de las tecnologías. En estos días le estuve haciendo algunas preguntas a ChatGPT, que se ha vuelto, y hemos hablado de esto en anteriores programas, una especie de gran biblioteca a la que por supuesto hay que tenerle reservas porque muchas veces, sobre todo en su versión gratuita, que es menos fina a la hora de filtrar datos y condensarlos que la versión de pago, que creo que la mayoría no tenemos eso, ¿no? Hay que tener cierto cuidado con datos que tenemos que corroborarlos a la antigua, es decir, mediante la búsqueda en la internet manualmente o contrastándola en libros, que eso lamentablemente ya muchos no hacen. Pero más allá de eso, como digo, hay cosas interesantes. Ahora también el tema, que en realidad esto fue de lo que hablamos hace un tiempo, es que muchos han asumido que ChatGPT es algo así como el amigo que siempre está disponible y le piden hasta consejería para cuestiones vitales. Y lo digo en todo el sentido de la palabra. Muchos ya sabrán seguramente a qué me estoy refiriendo, ha habido noticias al respecto y esto enciende las alarmas sobre la salud mental de las personas, por supuesto, y sobre los peligros cuando se interactúa con la tecnología, olvidando, a veces voluntariamente, que no se trata pues de otra conciencia, de otro ser humano con el que estés interactuando, sino de algo que tiene sus fallas. Miren, si nosotros los seres humanos en nuestra interacción también muchas veces somos presa de distintas cuestiones que nos ocasionan fallas a la hora de relacionarnos, ¿no? Como pueden ser los prejuicios, nuestras intenciones no expresadas de forma sincera, nuestro desconocimiento, etcétera, pues cuanto más algo que funciona de manera pues que la mayoría no comprende, ¿no? Como es la tecnología, este asunto de los algoritmos y bueno, las inteligencias artificiales, cuyo impacto está siendo muy rápido, pero que todavía no estamos valorando adecuadamente, sobre todo cuando se mete en lo más íntimo de nuestras vidas cotidianas. Entonces hay que tener cuidado, pero hay cuestiones bien interesantes que sí te las resuelve o por lo menos te da una perspectiva distinta o incluso desmitifican estos chats de inteligencia artificial. Entonces yo estaba pues en una noche y me disponía a realizar uno de mis grandes pasatiempos, que es el diexismo. Lo he comentado antes, pero para quien no lo sepa, el diexismo consiste en la captación, o mejor dicho, la búsqueda de captación de señales radiales lejanas que están fuera de su alcance de cobertura normal. Bueno, muchos lo hacen, por ejemplo, con la onda corta, la SW, que ahora ya no se ve mucho en las radios, pero antes era súper común que te venía FM, AM y SW1, SW2 y a veces muchos números de SW, ¿no? Entonces ahí tú te encontrabas pues con Radio Exterior de España, con HCJB cuando existía, creo que tenía su antena en Ecuador, y otras más, incluso en idiomas pues como chino, árabe, etcétera. Pero bueno, en el caso de la onda corta es comprensible porque esas emisoras tienen mucha potencia, Radio Vaticano también en distintos idiomas, porque están hechas justamente con esa intención, no para llegar a su ciudad, no para llegar a su región, sino para que la sintonices al otro lado del globo, en el continente separado por el mar. Entonces es hasta cierto punto normal que encuentres esas señales. Pero más allá de esto, a mí me gusta hacerlo principalmente en la AM, también en la FM, aunque es más limitado el alcance, pero en la AM nocturna te encuentras pues cuando estás en Lima, por ejemplo, yo que en Lima vivo frente al mar, con señales que llegan desde Ecuador, desde Colombia. En ocasiones más raras te encuentras alguna señal que llega, por ejemplo, de Brasil, Super Radio Tupí, por poner, ¿no? Y de otras regiones de nuestro país también llegan señales de encontrado de Cusco, de Arequipa, de la zona de Cajamarca también, y así bastante de esto, ¿no? Entonces es un pasatiempo muy bonito, lamentablemente se está perdiendo porque pues ahora ya las nuevas generaciones
no miran tanto la radio FM, creen que la internet lo es todo hasta que ocurre algún fenómeno tipo llamarada solar o alguna otra situación, como cuando hubo ese apagón en Europa no hace tantos meses, que en España tuvieron que sacar del basurero o de donde fuera las viejas radios y ahí escuchar y darse cuenta que no todo es necesariamente internet, sino que también la radio tradicional tiene su espacio. Hay otros que también mediante el diexismo buscan sintonizar incluso señales que tienen que ver con cuestiones de radares, cuestiones aeronáuticas. Esas son cosas que en realidad hay que tener mucho cuidado porque según el país en el que te encuentres pueden estar al límite de lo legal. Así que por esos rumbos a mí no me atraen, yo no me meto ahí. Yo soy más clásico, radio FM, AM. Pero dentro de estas cosas hubo un mito, era al final algo que no era tal, ¿no? Estaban circulando en internet y reconozco que yo he caído en el pasado en creer en esto. Estos como gráficos que decían, bueno, el ser humano ha estado irradiando al espacio señales de radio, televisión y otras durante bastante tiempo. Para el año presente, 2025, ya serían pues, como decimos, 100 años de la radio en el Perú, pero en otros países son más de 100 años de radio y de televisión. Y todo esto antes pues no estaba regulado, simplemente era que alguien ponía, de acuerdo a la época, una antena bastante potente y esto se escapaba a una parte del espacio. Entonces, estos gráficos ponían parte del sueño del ser humano de sentir que no está solo en el universo y que otras civilizaciones podrían descubrirnos justamente por parte de nuestra expresión cultural que viaja en las ondas de radio y televisión. Entonces decían, bueno, las emisiones que fueron primeras, no sé, pues discursos presidenciales, anuncios de guerra, transmisiones deportivas, como decimos en los primeros años del siglo XX, ya estarán seguramente viajando y podrán ser recibidas más allá de nuestro sistema solar. Quién sabe si incluso en alguna estrella cercana tipo Alfa Centauro. Y por supuesto las ondas más recientes estarán pues a la altura, no sé yo, si de Neptuno o Urano. Las más cercanas seguramente con algún retraso las recibirá alguien en la Luna. Entonces esto daba mucho que pensar, porque es cierto que las señales de radio, de televisión y otras, como todo, o sea, como lo que existe, ¿no? La materia y la energía no desaparecen nunca del todo, solamente se transforman y esto también. En teoría, y más que en teoría en realidad, una señal emitida, incluso una señal de luz, por más que sea la de una vela o la de una linterna con la pila averiada, nunca dejan de existir, nunca dejan de viajar. Van esos fotones o esas ondas de radio eternamente por el espacio, ¿no? Esto es parte también de lo que se habla, por ejemplo, con estos fenómenos raros, tipo el HAM, ¿no? Esto que se ha registrado sobre todo en las últimas décadas, aunque hay testimonios de siglos pasados, del 19 inclusive, por ahí busquen lo de los cañones de Barizal, que ocurrió en la zona del sudeste asiático, ¿no? Entonces dicen quizá las ondas también de sonido no desaparezcan nunca y el fenómeno del HAM, que otros le llaman las trompetas del apocalipsis, que ha sido registrada en tantas partes del mundo, incluso en audio y video, pues sean que las ondas de sonido de tantos miles de millones de años se condensan en estas formas y pues chocan con la atmósfera, no pueden escapar y de cuando en cuando producen estos sonidos tan extraños y para algunos alarmantes. Y entonces, siguiendo esa lógica de que nada se pierde, decían, bueno, ha de también ocurrir con nuestras emisiones radiales y televisivas, pero no se toma en cuenta, y esto es lo que justamente ChatGPT me desmitificó, que puede llegar una señal de radio o de televisión en corto tiempo, por decirlo, a la Luna. Pero si hubiera ahí una civilización extraterrestre o un científico secreto de la Tierra que estuviera instalado con una antena ultra potente, lo único que lograría captar sería la portadora. La portadora, y si acaso algún sonidito por ahí sería totalmente indescifrable. No podría saber si es una canción o un discurso o alguna otra cosa. Entonces, esto como que hace que esas ideas de que de repente podría descubrirnos una nave de otro mundo porque estuvo pasando por Neptuno o una estrella cercana y encontró pues una señal de radio en blanco y negro de los años 50, queda digamos ya como parte de los mitos. Y entonces yo le dije, bueno, ChatGPT, ya que me estás informando de estas cosas, ya que me has desasnado respecto a esto y me has reventado la burbuja
de la ilusión de pensar que quizá Misterios al Anochecer podría estar viajando indeterminadamente en el espacio y que quizá alguien podría captarlo, imagínense ustedes. Bueno, estas fantasías pues nos mencionan, ¿no?, que a un año luz de distancia de la Tierra una señal de televisión, digamos un transmisor que utilice 100 kilovatios, llega tan débil que ya a un año luz, como digo, queda enterrada en el ruido de fondo del universo, y a 10 años luz, que ya hay algunas estrellas por ahí, sería prácticamente indistinguible incluso con la tecnología, al menos la tecnología que disponemos los seres humanos, más avanzada. También otra cosa que te dice es que las que podrían viajar más y ser descifradas son las señales de tipo analógico, es decir, la radio FM clásica y la televisión clásica, que ahora ya se está apagando porque dicen que lo digital es mejor. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que te dice es que hasta dónde una radio o una televisora muy potente podría ser no solamente captada como una señal que va por ahí, sino también decodificada y escuchada o vista. Y te dicen que hasta, por ejemplo, la zona donde está la Estación Espacial Internacional, que suena como que fuese muy lejos, porque es estación espacial, pero en realidad está por ahí, por la estratosfera, digamos que está en el vecindario próximo, no está en el espacio exterior propiamente dicho. Y que había algunos reportes de que sí, desde ahí han logrado captar algunas señales de radio muy fuertes, sobre todo las emitidas con alcance regional o incluso transfronterizo, desde naciones, por ejemplo, como los Estados Unidos, donde hay unas antenas pues tremendamente grandes. Ahora te dice también ChatGPT que por qué es que las señales de la Tierra no podrían llegar más lejos. Bueno, porque obviamente son omnidireccionales en el tema de la FM, es decir, irradian igual para todos lados, no están como que dirigidas en toda su potencia hacia un solo lugar y menos hacia el espacio, es decir, no se tiene la intención de llegar ni a la Luna ni a ningún otro lugar fuera de las fronteras de nuestro mundo. Pero también ChatGPT dice que sí hay algunas señales humanas que podrían ser detectables desde el espacio, y de ahí podría alertarse alguien de nuestra presencia, como por ejemplo los radares militares de alerta temprana, que tienen pues una cantidad de megavatios increíble, las transmisiones de radioastronomía y las comunicaciones con sondas espaciales. Por ejemplo, también está el tema, claro, de que nuestra atmósfera debilita mucho las señales y que lo que escapa más allá pues es ínfimo, pero que en el espacio profundo no hay pues estas cosas, y por eso es que, por si alguno se lo ha preguntado, todavía se puede establecer comunicación con una potencia no muy elevada respecto a la Voyager, ¿no?, que es actualmente el artefacto humano que está a mayor distancia de nosotros que se sepa, y que es la sonda que tiene pues este disco de oro con mensajes para otras civilizaciones. Por cierto, para puntualizar algo de la Voyager, fue lanzada en 1977 y a pesar de que su tecnología en la actualidad sería considerada bastante obsoleta, pues ha tenido mucho éxito. La misión inicial era la de por ahí mandar algunos datos, explorar los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar como Júpiter y Saturno, pero también había pues la intención de que continúe su viaje hacia no sabemos dónde, hacia lo más exterior posible. Está continuando a 17 kilómetros por segundo, lo cual suena como bastante, pero tengamos en cuenta la inmensidad del espacio. En la actualidad, pues sus señales tardan más de 22 horas para llegar a la Tierra, cada vez es más difícil captarlas y decodificarlas, pero también ya se estima que para el 2026 va a alcanzar, de hecho ya los está alcanzando, los límites de nuestro sistema solar, y que va a estar a un día luz de nosotros. Suena, no sé si para algunos pocos, para otros bastante, pero como digo, en la inmensidad del espacio es un cachito, un granito de arena, es casi la nada. Pero interesante, ¿no les parece? También dentro de las cosas que le preguntaba justamente a ChatGPT, para que vean ustedes la curiosidad o el tiempo abundante que tenía en esos momentos de la madrugada, era poniendo la cosa al revés. ¿Y qué pasaría si alguien instalara una antena de radio en la Luna para llegarnos a nosotros, a la Tierra? Una antena con una potencia comparable a la que tendría pues una radio de alcance metropolitano aquí, ¿no? Y lo que me decía ChatGPT es que ahí cambia la figura, porque como en la Luna no hay atmósfera, pues y estuviera esto direccionado
justo así con punto hacia la Tierra, pues la señal de radio sería tan fuerte que interferiría a las radios que estén en la misma frecuencia en la Tierra en incluso todo un hemisferio. Interesante, ¿no les parece? Bueno, estas son algunas cositas, algunos datos que ayudan a desmitificar. Nos puede dar un poco de tristeza porque decimos qué pena, nuestras señales no están llegando pues hasta algún planeta alienígena, pero es interesante y también hay que pensar respecto a otros fenómenos y asuntos que tienen que ver con el mundo del misterio. Por ejemplo, la señal WOW, de la que hemos también mencionado hace poco, ¿no? ¿Cuán fuerte habrá sido? ¿Desde dónde habrá venido para que haya sido registrada en aquel radiotelescopio justamente también en los 70s en Ohio, ¿no es así? O también otras señales medio raras que dicen haberse captado, incluso dentro de esa región a medio camino entre el mito urbano y la realidad, que se dice que en algunas ocasiones en sitios como Reino Unido y etcétera han entrado señales de radio y de televisión bastante extrañas, que algunos decían que las habían enviado desde el espacio, o también el asunto este de humo, ¿no? El supuesto planeta alrededor de una estrella que sería una de la constelación de Wolf y que habrían llegado unos expedicionarios hasta nuestro planeta décadas atrás. Se dice, muchos dicen que no es más que un bulo, con además también siniestras implicaciones, pero bueno, la historia esa decía que habrían llegado cuando hasta ese supuesto planeta, creo que a 14 o 18 años luz, 14 años luz, si no me equivoco, de la Tierra, pues llega una débil señal enviada por un barco de investigación noruego que enviaba señales para investigar la ionosfera a inicios del siglo XX y llega hasta su mundo y se dan cuenta. Y que cuando estaban ya a la altura de Neptuno, supuestamente empiezan a captar las señales de radio y televisión de la Tierra. Ahora, si es que está correcto lo que dice ChatGPT, quiere decir, es un punto más para considerar que la historia del planeta Humo pues es un bulo, es falsa, porque a esa altura de Neptuno, Urano y demás sería totalmente imposible registrar y más aún decodificar señales emitidas en la Tierra, por lo menos con la tecnología que nosotros disponemos, que también es cierto que la tecnología avanza a pasos tan agigantados que suponer esas cosas ahora llega a ser incluso un poquito aventurado, diríamoslo así. Bueno, ahora para deleite de muchos vamos a ir a algo que les gusta a bastantes personas. De hecho, es sobre lo que más me comentan cuando me envían mensajes directos a través de Instagram, sobre todo donde estamos como @Misterio Infinito Perú. Yo siempre les estoy ahí dando retroalimentación sobre lo que me cuentan. Hay cosas bien interesantes. Bueno, entonces vamos a irnos a un caso de estos que nos dejan pensando porque están a medio camino entre lo posible, lo imposible, lo real y lo irreal, lo que podríamos creer y lo que ya colisiona con lo que nos parece factible. Bueno, vámonos a otoño de 1997. ¿Qué les parece? Con la máquina del tiempo imaginaria, las 18 horas, y esto es en la región de Kursk, en Rusia. Bueno, el testigo de este asunto no da su identificación porque obviamente pues hay que tener cuidado a la hora de contar estas cosas para que no piensen que o eres un farsante o alguien que busca que le, no sé, pues que le den sus 5 minutos de fama, o una persona de dudosa estabilidad, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, el testigo estaba al interior de una movilidad pública, de un bus. Estaba tranquilo, leyendo por ahí seguramente el diario, que esto era más común en décadas anteriores, cuando de repente siente algo que lo inquieta, una presencia a su alrededor. Entonces dirige la mirada hacia el punto del que parecía provenir esa sensación negativa y observa a 3 mujeres jóvenes que estaban de pie, como formando un semicírculo. Lo que le llamó la atención es que las 3 mujeres estaban vestidas como con una especie de impermeables negros y estaban como si hubieran salido de la misma colección de ropa. También tenían unos guantes negros que eran idénticos entre sí. Su cabello era largo y tenía la misma longitud en las 3, casi eran como clones. La expresión que tenían era totalmente fría, vacía, como si se tratara de maniquíes o de robots antes que de seres humanos como tales. El cabello les llegaba hasta más abajo de los codos, era muy largo.
y solo estaban ahí paradas en silencio mirando fijo hacia adelante, hacia un punto en el que no había nada, ¿no? Este señor, bueno, estaba bastante curioso, pero a la vez ya sentía que había algo que no iba con lo normal. De todas maneras, su curiosidad primó y empezó a acercarse lentamente hacia esas tres mujeres. Y bueno, una de ellas fue tocada, o sea, esto es totalmente algo que no debería ocurrir, pero esta persona, bueno, será también cosa de la cultura rusa, no lo sé, se atrevió a tocar en la mano a una de las mujeres y esto logra hacer que uno de los guantes medio que se deslice y reveló que la piel era muy pálida, era en realidad grisácea, no era como la de una persona, o al menos no una persona que estuviera en buen estado de salud. Cuando este hombre comete esta imprudencia, no es que le dieran una cachetada que se la hubiera merecido, sino que las mujeres no reaccionaron y continuaban fijas mirando hacia adelante. De pronto, el bus se detiene y las tres mujeres caminan al unísono bajando del autobús, prácticamente como digo, como si fueran movimientos robóticos, y caminaron hacia un bosque cercano en el que tampoco nada había, se internaron sin decir palabras y desaparecieron. Desaparecieron tal cual, porque no les perdió de vista prácticamente en ningún momento el testigo, pero dice que es así, como que se hubieran juntado a la nada. Esto pues forma parte de las investigaciones de Vasily Kosinov allá en Rusia. Él es de ahí y justamente pues investiga estos casos que para algunos pueden parecer extraños, para otros simplemente personas singulares que pues tienen derecho a vestirse de la manera que quieran y que posiblemente pues no sé, pueden haber estado bajo el influjo de algún tipo de sustancia y por eso estaban tan rígidas, no se sabe. O por supuesto también puede ser la imaginación del testigo. ¿Quién sabe? Hay tantas cosas, pero no deja de ser extraño. Vamos entonces con otros casos, pero también una noticia que ha estado en estos días, y es que ya se suponía, ya se preveía, ya algunos lo decían, al que lo mencionaba usualmente lo miraban con sospecha y decían, oye, tú eres más, creo, de los temas de ovnis, los asuntos de misterio, ¿no es así? Porque esto no está aceptado por la ciencia oficial. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a la noticia confirmada ya de que en el planeta Marte pues hay actividad atmosférica. Yo creo que esto ya era bastante evidente porque se sabía que en Marte existen incluso tormentas de arena, es decir, hay movimiento de viento. Se dice que la atmósfera no es ni mucho menos tan, digamos, tan marcada, tan espesa como la de nuestro planeta, pero que igual no es que ahí no haya nada, que está eso sí conformada principalmente por dióxido de carbono, a diferencia de la de nuestro mundo, que es nitrógeno y oxígeno, y en minoría otros gases, ¿no? Pero es una aceptación interesante desde la ciencia que en el planeta rojo pues hay algo que se mueve. No estamos hablando de seres vivos, pero sí por lo menos de la propia atmósfera, que no es quizá tan delgada ni tan inerte como se le supone. Por supuesto, respecto a esto hay también que ser específicos y puntualizar respecto a cuál es el tipo de actividad que ha sido detectada en la atmósfera marciana por primera vez. No estamos hablando de vientos, esas cosas ya se sabían, como digo, sino de actividad eléctrica en la atmósfera de Marte. Actividad eléctrica ha sido detectada en otros planetas aparte, evidentemente, de la Tierra. Que dicho sea de paso, ayer por la tarde hubo acá donde estoy una tormenta de Padre y Señor mío, que más de uno pegó un salto. Esto es común en la Tierra. Se sabe que obviamente en planetas gaseosos como Júpiter, Saturno y los otros, Urano, Neptuno, pues hay actividad eléctrica en la atmósfera y constante. Además, en el caso de Júpiter, si ya se habla de tormentas, pues está la Gran Mancha Roja, que es una especie de tormenta que ya lleva quizás siglos, está ahí en movimiento rotatorio alrededor de este gigante. Y así, en Venus también la hay una atmósfera que es incluso más espesa que la de la Tierra, pero en Marte sí parece ser una novedad. El rover de la NASA Perseverance estuvo bien que fuera perseverante porque llegó a transmitir la escucha del sonido de descargas eléctricas. Bueno, es un equipo internacional
el que menciona esto. Son, por ejemplo, también algunos de ellos españoles del País Vasco, Ricardo Hueso y Agustín Sánchez, y esto se ha confirmado a través de la revista Nature. Algo que se menciona, eso sí, es que por supuesto atmósferas distintas, la actividad eléctrica que ocurre en la capa que envuelve Marte es diferente en origen a la que ocurre aquí en la Tierra. Nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, en nuestro planeta, lo que ocurre es que pues la electricidad atmosférica viene principalmente por acumulación de la carga que se forma en las nubes, en las tormentas. También hay participación de la humedad, y en altitudes como la que yo estoy ahora, que les he contado, 4000 metros o poco más, también hay eso, que la electricidad está en todos, bueno, siempre la electricidad está en todos lados, aunque no lo sepas, hasta dentro de nosotros, pero aquí es más evidente porque si tú agarras pues determinadas prendas de ropa, o por ejemplo, no sé, pues la colcha con la que te cubres mientras duermes, y le haces un ligero movimiento, empieza a sonar ese crack crack que es totalmente identificable como de electricidad estática. Incluso dependiendo del material, del movimiento y del momento, pueden incluso aparecer pequeños destellos, que también muchos podemos pensar por ahí como hipótesis que podrían estar en la génesis de asuntos como los rayos bola o rayos globulares en determinados lugares, o los fuegos fatuos, que pues han sido origen de tantas leyendas que algunos dicen, pero yo vi una bola de luz que lanzaba chispitas en un lugar donde quizá pues hay metales enterrados o alguna otra cuestión que potencie la energía eléctrica, y se movía hasta que se desvaneció. Es cierto también que muchos de estos fenómenos, desde ciertas perspectivas, han sido observados con comportamiento que pareciera ser inteligente, y de ahí vienen justamente las leyendas que los asocian a duendes, seres feéricos, espíritus de la naturaleza y demás, pero podría también tener su base en la abundante energía eléctrica que produce la atmósfera y la propia Tierra de nuestro mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Volviendo, no me quiero dispersar demasiado, en Marte la electricidad atmosférica es seca, no tiene nada que ver con la humedad, no tiene nada que ver con tormentas en las que se descargue un chubasco auténtico, sino que viene del choque de partículas de polvo en remolinos y tormentas que, como ya lo mencioné, son de polvo, no tienen gotículas de agua ni nada de eso. Entonces de ese choque provienen lo que después pueden ser pequeños rayos y una actividad que, como digo, ha sido detectada. A esto se le conoce como la triboelectricidad. Me hace recordar un poco también por el nombre, no tiene necesariamente que ver, a lo que ocurrió y ocurre cuando hay terremotos, ¿no? Las famosas luces de la Tierra, que se observan, luces de colores y otras cosas incluso más extrañas en el contexto de terremotos como el que ocurrió acá en Perú, en la zona de Pisco en el año 2007, que también hablaban en este caso de la triboluminiscencia, ¿no? Muchas personas, y yo incluido, incluso estando en lugares alejados del epicentro, como en mi caso en el sur de Lima, pues pudimos observar cómo el cielo se coloreaba con lo que parecían más que rayos ser iluminaciones, flashes de luces verdes o azules o amarillas. También fue observado esto incluso por pescadores que estaban en el mar. Y entonces es ahí cuando uno dice, ¿pero de qué se trata? Entonces dijeron, una de las, aunque ese caso nunca fue cerrado del todo, de las posibilidades es que se trate del choque de la Tierra en el momento del terremoto, las placas tectónicas y todo esto. Entonces, triboluminiscencia, me has de recordar por el nombre lo de la triboelectricidad de Marte. Muy bien, y ahora que he mencionado a este asunto de los, ustedes saben que en Misterios al Anochecer los temas fluyen, no necesariamente hay un guión, pero esto hace que todo sea más rico e interesante. Cuando hablo de, fue observado el tema de las triboluminiscencias en ese terremoto de Pisco por pescadores que estaban en el mar, me hace recordar también otras cuestiones. De la conversación que les mencioné justamente, que conversación entre comillas, ¿no? Porque no es un ser con una autoconciencia, con ChatGPT, le preguntaba, bueno, ¿y si uno emite una señal, digamos la de Misterios al Anochecer, que sale en Lima Sur en FM los domingos por la noche, y además en un punto que irradia desde cerca al mar? Muy bien, en tierra podría abarcar cuando hay estos fenómenos como lo de los ductos troposféricos, ciertas situaciones que hay en la atmósfera que hacen que las señales de radio se potencien y vayan más lejos, sobre todo en horas de la noche y la madrugada, y también en determinadas etapas del año, como incluso esto que estamos viviendo. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar una señal lanzada desde tal punto en la costa peruana, pero en dirección al mar? Entonces decía, una señal, según ChatGPT, así sea
no muy fuerte en origen, por el rebote en el océano, hacia mar adentro podría ser escuchada a 150 o 200 kilómetros por embarcaciones que ahí estén. Bueno, visto esto, les envío un saludo, por si acaso alguien está escuchando, en algún barco en el que se encuentre, pues ahí, no sé de qué nacionalidad, a 100, 150, 200 o la distancia que sea en alta mar y de noche y estén escuchando Misterios al Anochecer. Quiero enviarles también un saludo, porque yo siempre saludo a los oyentes de Arequipa, a los oyentes de Lima Sur, a los que nos escuchan en otras partes del mundo a través de Edenex.es, la radio del misterio, pero también se suman los que nos escuchen por el rebote de las ondas en esos fenómenos atmosféricos que hay, o también en el propio y maravilloso espejo del mar. Saludos desde donde nos estén escuchando. Pero el tiempo es corto y cruel en radio, así que continuemos con lo que ya habíamos empezado, que son los casos ligados estrictamente al mundo del misterio, o por lo menos de lo insólito y asombroso. Bueno, este caso sale desde el grupo, el repositorio del amigo Álvaro Rosales, Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, y me resulta muy interesante porque los oyentes habituales del programa saben que dentro de los temas que tratamos no solamente están los asuntos culturales, los asuntos históricos, la reflexión, la espiritualidad y los fenómenos que tienen que ver necesariamente con ovnis, sino que tenemos aquí en el programa, estoy usando obviamente el plural majestático, una más que afición, pasión, es como que te sirvan tu plato favorito y lo devoramos con gran alegría, estos casos que tienen que ver con las antiguas leyendas, los seres feéricos, lo que ahora para muchos es simplemente un recuerdo de los ancestros, pero que hasta ahora, hasta tiempo no tan reciente por lo menos, hay quienes aseguran que son hechos reales, que existe una realidad que a veces se traslapa con la nuestra, pero que en el fondo están aquí en un plano distinto, ahora dirán en una dimensión o en una vibración diferente, pero coexistente, todo este tipo de cosas. Seres que no deberían existir, más que en los cuentos, más que en las leyendas, más que en la sabiduría de nuestros ancestros, pero hay quien dice que hasta ahora los ve. Esto ocurrió en Guinope, Honduras, cerca además de la capital de Tegucigalpa. No era un lugar recóndito, no era un sitio que alguien dijera que pues te puedes confundir con una sombra en medio de la nada, o puedes estar condicionado por el miedo, saltar ante lo mínimo y resignificarlo de forma fantástica. No. Era 1997 horas de la tarde y los testigos fueron un grupo de niños que estaban jugando cerca de unos sembríos locales de naranjas. Cuando de pronto, en medio de sus juegos, se detienen, se sorprenden, porque vieron, ellos lo dijeron así, lo que parecían ser varios seres como hombrecitos pequeños, que además tenían sobre sus cabezas unas como gorras puntiagudas, es decir, el clásico, pero clasiquísimo ejemplo de la descripción de un duende o un gnomo, ¿no? Que son estas cosas, primeramente, digamos, han surgido, supongo, en esa forma en otros ambientes culturales, pero han llegado hasta nosotros por las series de televisión, sobre todo de la esfera anglosajona, ¿no? Entonces te imaginas como humanito, pero con la típica gorra puntiaguda. Bueno, estos seres estaban, según los niños, saliendo del bosque y se dirigían caminando directamente hacia donde ellos se encontraban. Como digo, los niños estaban bien sorprendidos, pero no llegaba esta sorpresa a confundirse con el miedo, por lo cual no corrieron, sino que se quedaron detenidos mirando cómo se acercaban estos hombrecitos. Dicen que uno de estos seres se acercó, hizo señas a los niños, y ahí sí, uno de ellos pues definitivamente dijo: esto es demasiado, me quieren llevar, ¿qué son estos? Y se fue corriendo hacia una escuela cercana. Pero otro de los chicos ya estaba bastante cerca a estos hombrecitos pequeños y dijo que le parecía como que fueran ancianos, como que tuvieran bastantes arrugas o líneas de expresión en sus rostros. Bueno, después de esto los niños sí se retiraron todos hacia, como decimos, la escuela, hacia el pueblo cercano, y lo contaron a los adultos. Pero por supuesto los adultos ya habían dejado el mundo de la fantasía infantil, ya habían olvidado los cuentos en los que creían cuando niños, y lo que hicieron fue una cosa que no debe hacerse, que es
dudar de la palabra de los pequeños, negarles, cuestionarles, decirles que eso es una mentira o que basta de decir cosas que no son. No le creyeron a los pequeños. Sin embargo, algunos años después dicen que otro grupo de niños, también en el mismo bosque, como decimos, cerca de Tegucigalpa, en Honduras, estaban jugando, otros chicos, y volvieron a ver lo mismo. También se lo contaron a los adultos. Unos pequeños hombrecitos con gorras puntiagudas que intentaban como acercarse hacia ellos. Aquí no fueron tan curiosos como los anteriores, sino que en una el instinto de supervivencia y salieron corriendo. Este caso de aparentes duendes fue registrado en el libro Extraterrestres, los ovnis en Honduras, es decir, ya lo ponían con un significado tan propio de nuestros tiempos, ¿no? Como si fuera cosa de alienígenas. Bueno, este libro es del investigador Jorge Montenegro. Vamos con otro caso, también de 1997 como el anterior, pero ocurrido muy lejos de la esfera de Hispanoamérica. Esto aconteció cerca del Cabo Ailla, en la península de Crimea, que pertenece de jure, sobre todo en ambientes internacionales, a Ucrania aún, pero que está ocupado y se puede decir hasta integrado ya en la Federación Rusa de facto. Bueno, igual Crimea es una zona de la que ya hemos hablado en algún programa muy anterior, que no tiene solamente características culturales singulares, porque pues ahí habían y hasta ahora existen grupos étnicos como los tártaros de Crimea. Fue también uno de los últimos lugares del mundo donde se habló el idioma gótico, es decir, el idioma de los godos. Fue un lugar que tuvo pues presencia griega, también de los reductos últimos que tuvo por ahí el propio imperio bizantino. Después tuvo colonización turca, otomana, y también presencia cosaca, y al final terminó pues ya siendo poblado por eslavos, fundamentalmente ucranianos y rusos. Es decir, una mixtura, un collage de influencias históricas, culturales, que hacen de Crimea un lugar único. Pero no solo eso, sino que también tiene sus historias relacionadas al misterio. Se le considera un hotspot, una zona caliente en cuanto a avistamientos ovnis, como mínimo, pero también avistamientos de criaturas extrañas, ya que al inicio del programa hablábamos de la criptozoología y otras cosas que no sabemos dónde encajarlas porque son de difícil explicación, seres que parecen salidos de leyendas. Es muy rico, por ende, también el folclore de Crimea, que seguramente tiene base, al menos parcial, en antiguos avistamientos reales o presuntos de seres que no deberían estar ahí. Y como digo, esto aconteció en verano del 97, horas de la tarde. ¿Quién es el protagonista? Aquí sí tenemos el nombre: un operador de tractores llamado Vasily Ivanovich, que estaba sentado en un punto de la rocosa costa, ya ahí juntito al Mar Negro. Ahí cerca había también un gran banco de arena, otros afloramientos rocosos, como decimos, la zona del Cabo Ailla. Él estaba tranquilo, era su momento de relax, estaba dedicado a la pesca, preparaba algunos aparejos, ya había tirado redes al agua y estaba atento, vigilando si había algún movimiento, si por lo menos pues algunos peces interesantes habrían, ya sea para la cena o ya sea para venderlos. Pero lo normal dio paso a lo insólito, cuando para su asombro aparecen de la nada, a unos 10 metros de su ubicación, 10 metros de la orilla, pero en el agua obviamente, lo que él denominó como dos gigantes, dos seres humanoides con grandes cabezas, que tenían más de 3 metros de altura, es decir, no podían ser ni siquiera, que los propios eslavos son generalmente altos, no. Y lo que dice el señor Vasily es que estaban hablando entre ellos en algún tipo de lenguaje desconocido. El señor podía escuchar estos murmullos con cierta claridad, pero no podía encontrar ninguna similitud con ningún lenguaje que lo hubiera conocido antes. Seguramente estaba habituado a las lenguas eslavas, como el ruso, el ucraniano, posiblemente también alguna lengua cercana geográficamente del ámbito romance, como el rumano, y probablemente también con el túrquico por los tártaros de Crimea, pero no encontraba nada. ¿Qué es lo que estos están hablando? Decía que estos, como gigantes, estaban caminando
lentamente a lo largo de la orilla, pero en realidad medio también en el agua, medio sumergidos, no sumergidos por su gran altura, pero el agua les llegaba hasta cierto punto de las piernas. Podía ver Vasily que cuando obviamente iban caminando se les veían los pies y tenían algún tipo de como aletas. No sé si porque sus pies tenían esa conformación o porque como los buzos pues tenían algún tipo de estas cosas para mejor movilidad en el agua. Ambos gigantes no estaban desnudos, sino vestidos con brillantes trajes plateados de apariencia metálica que además se ajustaban a sus cuerpos. Sus ojos podían verse y eran más grandes que los de los seres humanos, y ante esta insólita experiencia Vasily quedó como aturdido y dice que no pudo moverse durante 15 minutos. No sabemos si por la propia sorpresa, por el shock de la impresión, sino porque había otro elemento que en este caso es común a los avistamientos y encuentros con fenómeno ovni, que es que la persona se queda como paralizada. Esto también se ve en fenómenos del sueño como estas visiones que se tienen en las famosas parálisis, ¿no? Que claro, tienen una explicación que va desde las ciencias del cerebro y la mente, pero bueno, en otros casos relacionados al mundo del misterio se dan estas como parálisis. Y paralizado, como decimos, durante 15 minutos quedó el señor Vasily, pero podía observar y ser consciente de que estos seres siguieron como hacia el cabo Ailla y finalmente, después de nadar un rato, desaparecieron de su vista. Él cree que no se dieron ellos cuenta de su presencia cercana. Pero en el momento que estos seres desaparecen, Vasily es como que sale de un trance. Él asegura que puede recobrar el conocimiento plenamente, aunque nunca había estado tampoco por fuera de la realidad, pero digamos que entra en razón de lo raro del asunto, recupera el movimiento del cuerpo, tomó su equipo de pesca, no sabemos si logró tener algún pescado, pero se fue corriendo y huyó de vuelta hacia la zona más cercana. Esto además es interesante porque no se trata de un testigo que no estuviera cualificado, sino que era un coronel en retiro, es decir, era un militar, tenía muy buen entrenamiento para reconocer el entorno y lo que en él se movía. Bueno, Valery Ivanovich, como decimos, él escribió después un libro donde esto lo consigna, llamado Misterios de Sebastopol. Sebastopol, justamente una de las principales ciudades de la región de la península de Crimea. Nos queda ya bien poquito para finalizar el programa, pero vamos a meterle un casito más. Este es más reciente, este es del año 2012, un año en el que muchos esperaban el fin del mundo, o por lo menos sospechaban. Obviamente no pasó nada, como tantos otros asuntos que decían se acerca el fin, y pues ya deberíamos estar como humanidad bien entrenados en eso de no prestar atención a este tipo de asuntos que pues muchas veces salen de mentes que tienen algún problema o de personas que buscan notoriedad o de malos entendidos, ¿no? Bueno, ese año 2012 que fue más movido aún cerca de Pamplona, en Navarra, España. 12 de septiembre de ese año en la noche nos encontramos con un testigo, no tenemos su nombre, que estaba de excursión en las afueras de la ciudad. Noche tranquila, todo bien. Suponemos que hacía algo de frío, porque para el caso de España es otoño, esas fechas de septiembre, y pues se encontró de pronto con un grupo de seres extraños. Estaban vestidos con uniformes militares como a los del personal de la Fuerza Aérea de su país, de España. Pero ¿por qué le decimos seres y no les llamamos directamente personas, ¿no? Humanos, hombres, ¿no? Porque este testigo anónimo asegura que no eran humanos, porque si bien estaban vestidos como con una imitación o auténticos uniformes militares, pues todos se veían iguales, todos eran como clones, como el caso de las 3 chicas del bus que contamos minutos atrás, ¿no? Y lo más raro es que todos parecían tener solamente 3 dedos en sus manos. Antes de toparse con ellos, el testigo ya había observado algo raro en el ambiente y él comenta que era como una especie de nube, pero él la cataloga de nube inteligente. Lo que él dijo fue exactamente esto. Era una especie de nube inteligente, estaba flotando muy cerca en el aire y era grande, azul y blanca, muy hermosa. Él decía que se dirigía
como hacia él, como si quisiera propiciar un contacto. El testigo no sabía si interpretarlo como un objeto de otro mundo, un ovni, un ángel o alguna especie de cuestión más extraña si cabe, pero decía que esta nube parecía tener conciencia, ser viva. De repente en ese momento ocurre como una explosión de luz en el ambiente que fue tan fuerte, tuvo como una onda que lo tiró, prácticamente lo golpeó contra el suelo. Después de un rato esta nube se aleja del lugar y justamente ahí es cuando el testigo pues repara en las extrañas figuras que estaban como a unos 200 metros de distancia de él. Bueno, no sabemos exactamente cómo es que a tal gran distancia pudo observar rasgos, pero posiblemente es que en algún momento hayan estado incluso más cerca. La cuestión es que este hombre dice que estaba seguro que esa nube de alguna manera estaba relacionada a estos seres, a estas entidades que estaban como disfrazadas de seres humanos, pero ya había ocurrido demasiado asunto, así que el testigo opta por sencillamente correr hacia la población más cercana, alejarse de ahí, y este caso podría estar relacionado con lo que, por ejemplo, JJ Benítez denomina los infiltrados o la quinta columna, que es el título de un libro suyo de inicios de los 90, ¿no? La posibilidad, que en realidad es muy inquietante y esperemos que simplemente sea una posibilidad y nada más, de que podría haber dentro de la red social humana también seres de otras procedencias. Y algunos investigadores de estos temas dicen que esto podría ser perfectamente normal desde una perspectiva científica, porque si los seres humanos quisiéramos investigar bien a una civilización de otro mundo que descubramos, quizá la forma más sencilla sería infiltrarnos entre ellos si nos parecemos o con algún tipo de disfraz. Como digo, esto ya entra en los ámbitos más, como si alguien lo quiere, de la ciencia ficción, de los relatos que podrían ser o no, de los fenómenos que podrían estar más en la mente que en la realidad. En realidad el mundo del misterio es así de vasto y nos deja siempre, como en este caso, ya que nuestro programa es nocturno, con mucho que pensar a la hora de retirarnos a nuestro descanso. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les agradezco por estar aquí en Misterios al Anochecer, es en Radio Arequipa Internacional, la www.radioarequipa.com, en Radio Los Andes 99.5 y su página web en el sur de Lima, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Suscríbanse a Misterio Infinito Perú en YouTube, @Misterio Infinito Perú en Instagram y algunos programas en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Nos estamos escuchando en la siguiente edición. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.